Para el día de hoy, un tema con relación a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos 3 preguntas para resolver. Entonces vamos a trabajar con estas 3 preguntas. La primera, que es escatología. La segunda, la esperanza del creyente. Y la tercera, la promesa o las promesas de Cristo. Entonces vamos a abrir la escritura en la carta a los Romanos, capítulo 8. Carta a los Romanos, capítulo 8, verso 37. Carta a los Romanos, capítulo 8, verso 37. Dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hay una promesa para nosotros, y es que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Fuera de Cristo no, pero en Cristo somos más que vencedores. Bien, eso es importante que lo retengamos, que nosotros somos vencedores, no por nuestras obras, no por nuestras capacidades, sino nosotros somos vencedores por medio de Cristo Jesús. Estando en Cristo Jesús somos vencedores. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es escatología? Entonces, ¿qué es escatología? Escatología es el estudio de los acontecimientos futuros. Hay algunos libros proféticos en el Antiguo Testamento, como Zacarías, Ezequiel, profetas como Joel, algunas partes de Isaías, de Jeremías. Podemos encontrar la profecía bíblica con relación a las cosas futuras. Un libro del Antiguo Testamento que se acompaña mucho con el Apocalipsis del Nuevo Testamento es el libro de Daniel, el profeta Daniel. Entonces son libros que nos hablan a nosotros acerca de esas cosas futuras. Ahora, la escatología la entendemos y parte desde el conocimiento de la persona del Mesías, es decir, parte de la persona de Cristo Jesús. Todo tiene relación con la persona de Cristo Jesús. Entonces, escatología es el estudio de los acontecimientos futuros. Y con relación a los acontecimientos futuros, marca con relación a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos ahí? Entonces, podemos mirar, por ejemplo, en la escatología, podemos mirar puntos importantes, y es la escatología desde una perspectiva de los creyentes y de los inconversos o los no creyentes. Entonces, si nosotros miramos la escatología, por ejemplo, apocalíptica, desde el punto de los inconversos, nosotros podemos mirar la escatología como un juicio. Pero si nosotros miramos la escatología con relación a los creyentes, nosotros vamos a encontrar que es una de las bendiciones, una de las promesas que el Señor Jesucristo va a cumplir en nuestras vidas. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Listo. Entonces, entendemos que escatología es simplemente el estudio de los acontecimientos futuros. Y lo podemos observar desde una perspectiva como bendición para los creyentes o juicio para los incrédulos. ¿Hasta ahí estamos? Ahora, ¿cómo podríamos nosotros aplicar el concepto de la escatología? Muy simple. Es importante para nosotros que nosotros estudiemos las Escrituras. Si queremos profundizar con relación a la escatología, necesitamos profundizar en las Escrituras. Allí está todo. Hay demasiadas fuentes y corrientes con relación a la escatología, donde nos enseñan o enseñan muchas personas cosas que no están en las Escrituras.
Así que nuestra escatología, para que tenga buen fundamento, la encontramos solamente en la Escritura. Número 2, la esperanza del creyente. Muchas personas pueden hablar de la esperanza del creyente y podemos preguntarle a muchas personas hoy en día cuál es su esperanza en Cristo Jesús. Y muchas personas pueden decir muchas cosas. Número 1, pueden decir que la esperanza de ellos es ser salvos. Otros pueden decir que es la vida eterna. Otros pueden decir no pasar por la tribulación. Otros pueden decir porque voy a estar en las bodas del Cordero. Entonces hay muchas respuestas que pueden relacionarse con la esperanza del creyente. Pero básicamente la esperanza del creyente la podemos encontrar en ese mismo capítulo 8 de Romanos, en el verso 20. Verso 22, vamos a leer. Romanos capítulo 8, verso 22 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces, la esperanza del creyente no es necesariamente ser salvos, porque en Cristo Jesús, la persona que ha nacido de nuevo ya es salvo. Nuestra esperanza es la redención de nuestro cuerpo. Es decir, que nuestro cuerpo necesita ser transformado, ser renovado. Eso lo podemos mirar en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, podemos ver algo muy interesante. Y dice, en el 15:52, capítulo 15, verso 52, dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces está diciendo que es importante que este cuerpo se vista de inmortalidad. Nuestra esperanza es tener un cuerpo semejante al de Cristo, que fue una de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros mantenemos por la fe esa esperanza de que hemos sido salvos. Y nuestra esperanza es el regreso de Cristo, porque nuestros cuerpos van a ser transformados. Es la glorificación. Entonces, ¿hasta aquí estamos? Sí. Entonces, esa esperanza es la que permite en nuestras vidas servirle al Señor con agrado, con disposición y voluntariamente. Ser siervos de la justicia de Dios. Una persona que ha nacido de nuevo es una persona que ama la justicia de Dios, que busca la justicia de Dios. Lo podemos entender como santificación, o sea, lo podemos entender como que día a día consideramos el camino de Dios y tratamos de obedecer las demandas que Dios establece en su palabra para nosotros. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien, entonces, ¿cuál es la esperanza del creyente? La redención de nuestro cuerpo. ¿Estamos hasta ahí? Y tercero, la promesa de Cristo. Entonces, vamos a mirar
En la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 1. Dice la palabra del Señor: todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido ¿a qué? Al mundo. ¿Qué fue lo que nosotros leímos en Romanos capítulo 8? El verso que leímos en Romanos capítulo 8. Verso 37. Dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. En Cristo Jesús, usted y yo somos vencedores. Somos vencedores no por las cosas que hacemos, sino somos vencedores por la obra de Cristo. En Él somos vencedores. Los que han nacido de nuevo son vencedores. ¿Por qué no somos vencedores por nuestras obras, o por qué no somos vencedores por las cosas que hacemos? Sencillamente porque la gloria es única y exclusivamente para el Señor. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, como dice en Efesios capítulo 2, verso 8, no por gracia para que nadie, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia. ¿Estamos? Así que somos vencedores, o hemos vencido en el momento que nosotros hemos nacido de nuevo. Ahora, eso con relación a la esperanza del creyente y con relación a la promesa de Cristo. Las promesas de Cristo son ¿para quiénes? Para los vencedores. Si nosotros miramos ahí mismo en esa primera carta del apóstol Juan, ahí en el capítulo 5 donde estábamos, verso 4 dice: porque todo, capítulo 5, verso 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nuestra fe, nuestra confianza y nuestros ojos puestos en Cristo Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Una persona que es vencedora es una persona que ha nacido de nuevo. Y a esas personas que han nacido de nuevo, Cristo en su venida no solamente promete la redención de nuestro cuerpo, sino que también da una serie de promesas para aquellos que han nacido de nuevo, para aquellos que están en Cristo. Y vamos a mirarlo rápidamente en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, el mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, mensaje a la iglesia de Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y vamos a concentrarnos en las promesas. Es Cristo dando ese mensaje para las iglesias. Él mismo se presenta y Él mismo promete, da esas promesas para los vencedores. ¿Para quién son estas promesas? Para los vencedores. ¿Estamos hasta ahí? Entonces dice, capítulo 2, verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Una promesa: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida.
Mensaje a Esmirna, verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Promesa. Verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Nombre nuevo. Nos librará de la muerte. Son las promesas de Cristo en su venida. Mensaje a Tiatira. Verso 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro. Serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. ¿Para quiénes son estas promesas? Para los vencedores. Capítulo 3, verso 5. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí quiero hacer rápidamente un paréntesis. Hay personas que sugieren que los nombres que Dios ha escrito desde antes de la fundación del mundo pueden ser borrados. Pero una persona que lee en su texto y en su contexto se da cuenta que lo que aquí está haciendo es afirmando, garantizando de que sus nombres van a permanecer escritos, porque es una promesa para los vencedores. ¿Quiénes son los vencedores? Aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que están en Cristo Jesús. No por mérito de nosotros, sino por mérito de aquel que murió en la cruz del Calvario. Murió y resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para darnos salvación y vida eterna. ¿Estamos hasta ahí? Mensaje a Filadelfia, verso 12, 3:12, dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Promesa. ¿Para quiénes? Para los vencedores. Y por último, el verso 21 del capítulo 3 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Promesas de Cristo, muchas. Pero aquí sintetiza las promesas que nos acompañarán a nosotros en su venida, en su regreso. Así que tenemos que mantener nuestra esperanza de salvación. Ahora, esto con relación a la esperanza, a las promesas del Señor, es importante que consideremos que nosotros debemos consagrar nuestra vida como gratitud a predicar el Evangelio, que son las buenas nuevas para aquellas personas que no le conocen y que necesitan salvación, para esas personas, para sus familiares. Es importante que por gratitud, como un compromiso a lo que Dios nos ha entregado, nos ha dado en la persona de Cristo, compartamos el Evangelio para la gloria y alabanza de Dios y su gracia de salvación. Amén. Es todo por hoy. Muchas gracias, Dios los bendiga. Esperamos que hayan aprendido. Gracias.